Bienvenidos a Sereno Misteria, donde exploramos el misterio y el terror en todas sus formas. Hoy nos sumergimos en las sombrías profundidades de las redes sociales. En este episodio analizaremos el miedo que las redes sociales despiertan en la sociedad. Desde la ilusión de conexión hasta la obsesión por la validación, las redes sociales han tejido una tela de araña de temor y ansiedad en nuestra era digital. Nos adentraremos en las sombras de la privacidad violada, el acoso cibernético y la manipulación de masas. Reflexionaremos sobre cómo este miedo se entrelaza con preocupaciones más amplias sobre la identidad digital y la seguridad en línea. Prepárate para adentrarte en el enigmático mundo de los secretos oscuros de las redes sociales en Sereno Misteria. En el vasto océano digital, las redes sociales se erigen como faros de conexión, atrayendo a navegantes solitarios en busca de compañía. Pero tras la brillante fachada de likes y comentarios se oculta un oscuro secreto, la ilusión de conexión. Millones de usuarios navegan por estas plataformas, buscando desesperadamente un sentido de pertenencia en un mundo cada vez más desconectado. Sin embargo, en esta danza de interacciones virtuales, la soledad acecha en cada esquina, camuflada tras filtros y hashtags. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido la fría ráfaga de la soledad mientras deslizamos el dedo sobre la pantalla, buscando desesperadamente una señal de vida en el amplio mar digital? Las notificaciones parpadean, los mensajes llegan y se van, pero el vacío persiste, como una sombra insaciable en la noche. Las redes nos ofrecen un reflejo distorsionado de la conexión humana, una versión diluida de la verdadera camaradería que solo puede encontrarse cara a cara. Detrás de perfiles perfectamente curados y vidas aparentemente idílicas, se esconden corazones solitarios y mentes ansiosas, buscando desesperadamente un ancla en este mar de superficialidad. En este mundo de conexiones efímeras y relaciones virtuales, la verdadera conexión se vuelve cada vez más elusiva. Nos sumergimos en un océano de likes y comentarios, esperando encontrar un pedazo de calor humano en este frío universo digital. Pero, ¿cuánto tiempo podemos sostener la ilusión antes de que la soledad nos consuma por completo? En el amplio panorama digital, la búsqueda de validación y reconocimiento se convierte en una obsesión insaciable para muchos. Detrás de cada publicación, cada foto y cada comentario, se esconde un anhelo desesperado de ser aceptado y admirado por los demás. Pero, ¿a qué costo perseguimos esta validación virtual? El rastro de la autoestima se vuelve borroso cuando la medida de nuestro valor se reduce a la cantidad de likes y comentarios que recibimos. La necesidad de validación se convierte en una espiral descendente, donde cada pequeño gesto de aprobación se convierte en una dosis de dopamina, alimentando nuestra adicción a la validación externa. En este juego de números y popularidad, nuestras identidades se diluyen en un mar de filtros y retoques, buscando desesperadamente encajar en el molde de la perfección digital. Pero, ¿qué queda de nosotros mismos cuando sacrificamos nuestra identidad en el altar de la validación social? La obsesión por la validación nos empuja a extremos inimaginables, llevándonos a comprometer nuestra integridad y valores en busca de reconocimiento. Nos convertimos en esclavos de la imagen que proyectamos en línea, perdiendo de vista nuestra verdadera esencia en el proceso. Y como validación, nosotros necesitamos vuestro like si os está gustando el capítulo, y suscribiros para estar al tanto de cada episodio en Sereno Misteria. Detrás de cada selfie perfectamente editado y cada actualización de estado ingeniosa redactada, se esconde un anhelo desesperado de ser visto y valorado. Pero, ¿cuánto tiempo podemos sostener esta fachada antes de que se desmorone bajo el peso de nuestra propia inseguridad? La obsesión por la validación nos lleva por un camino oscuro y solitario, donde la autoestima se convierte en un juego de números y la aceptación se vuelve efímera. En este universo digital, la verdadera validación no se encuentra en los likes y comentarios, sino en el amor y la aceptación que encontramos dentro de nosotros mismos. En el infinito mundo de las redes sociales, donde las apariencias engañan y las sombras acechan en cada rincón, se oculta un peligro siniestro,
la violación de la privacidad, el acoso cibernético y la manipulación de masas. Más allá de las brillantes pantallas y las vidas aparentemente perfectas, nuestros datos personales se convierten en moneda de cambio en un mercado clandestino, donde empresas y hackers sin escrúpulos acechan, listos para explorar nuestra vulnerabilidad. El acoso cibernético se convierte en un arma poderosa en manos de aquellos que buscan intimidar, humillar y silenciar a sus víctimas desde la seguridad de su anonimato virtual. Las palabras se convierten en dagas afiladas, cortando profundamente la psique de aquellos que se atreven a desafiar la norma establecida. Pero el peligro más insidioso radica en la manipulación de masas, donde algoritmos invisibles moldean nuestras opiniones, deseos y comportamientos sin que apenas nos demos cuenta. Detrás de cada noticia compartida y cada anuncio dirigido se esconde una agenda oculta, diseñada para controlar nuestras mentes y nuestras acciones. En este laberinto digital, donde las sombras se ciernen sobre cada clic y cada desplazamiento, la pregunta inevitable surge: ¿cómo protegernos de este peligro oculto? La respuesta yace en la educación y la concienciación. Debemos aprender a navegar por las aguas turbulentas del ciberespacio, con cautela y discernimiento, cuestionando la información que consumimos y protegiendo nuestra privacidad con vigilancia. Es crucial fortalecer nuestras defensas digitales, utilizando contraseñas seguras, activando la autentificación de 2 factores y manteniendo nuestros dispositivos actualizados y protegidos contra virus y malware. Pero más allá de las medidas técnicas, debemos cultivar una mentalidad crítica y una conciencia ética en nuestra interacción con la tecnología. Debemos recordar que somos los guardianes de nuestra propia seguridad y privacidad en este vasto y peligroso mundo digital. En última instancia, la verdadera protección radica en la comunidad y la solidaridad. Debemos unirnos para enfrentar los desafíos del ciberespacio, apoyándonos mutuamente y levantando nuestras voces contra la injusticia y la explotación en línea. En este laberinto digital, donde las sombras y los peligros acechan en cada esquina, nuestra mejor defensa es la luz de la conciencia y la acción colectiva. Solo así podremos navegar con seguridad por los oscuros territorios de la red y proteger nuestra humanidad en el vasto y peligroso mundo digital. En el inmenso escenario digital de nuestras vidas en línea, nuestras acciones tienen un poder profundo y duradero. Cada clic, cada publicación, cada interacción deja una huella en el mundo virtual y, en última instancia, en el mundo real. Es importante recordar que nuestras palabras y acciones en línea tienen consecuencias reales y debemos ser conscientes de cómo impactan en los demás y en nosotros mismos. En este laberinto digital, donde las sombras y los peligros acechan en cada esquina, es fundamental mantener nuestra humanidad intacta. En un mundo virtual donde la distancia y el anonimato pueden disolver los lazos humanos, debemos recordar la empatía, la compasión y el respeto hacia los demás. Mantengamos nuestra autenticidad en un mar de perfiles falsos y nuestra integridad en un torrente de opiniones y presiones locales. Y así concluye nuestro viaje a través de las complejidades y los misterios de las redes sociales en Sereno Misteria. Si este episodio te ha intrigado y te ha hecho reflexionar, te invitamos a suscribirte para no perderte futuras exploraciones en el enigmático mundo del miedo digital. ¿Tienes historias, temas o dilemas específicos que te gustaría que abordemos en futuros episodios? Queremos saberlo. Deja tus comentarios y sugerencias abajo, porque en el canal del miedo, la historia, el misterio y la exploración nunca terminan.